En esta ocasión revisaremos la política exterior del gobierno de José López Portillo entre 1976 y 1982. Con esta presentación cerraremos entonces ya lo que será la segunda unidad desde esta perspectiva histórica. La primera fue de 1946 a 1970 y este segundo bloque, esta segunda unidad concluye con el análisis de los periodos de 1970 a 1982, cerrando con ello el denominado periodo postrevolucionario en la historia de nuestro país y de su política exterior, y marcando a su vez la pauta para el inicio del periodo neoliberal a partir de 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid. Bien, el gobierno de José López Portillo estuvo marcado por una serie de acontecimientos y de factores de orden interno que estuvieron enfocados en un primer momento a los temas de naturaleza económica y que estarán a su vez fundamentalmente concentrados en el tema de la crisis que tenía lugar desde la parte final del gobierno de Luis Echeverría y que también marcó el contexto del proceso electoral de 1976 y de los primeros meses del gobierno de José López Portillo. Esta crisis económica inicial está marcada por distintos hechos particulares. En primer lugar, la desaceleración económica marcada por la reducción del Producto Interno Bruto. En 1974, el PIB había alcanzado una tasa de crecimiento de 6% anual. 1975 se redujo a 5.6% y 1976, que es el último año de Echeverría y a su vez marca los primeros días del gobierno de López Portillo, la economía nacional crece 4.2%. Ya durante el primer año de López Portillo, es decir, 1977, la economía crece todavía a una tasa inferior y que alcanza en esa ocasión el 3.4%. La desaceleración del PIB no era el único problema ni el único síntoma de esta crisis económica inicial. También iba acompañada ya de una situación que se había visto reflejada en varios de los sexenios anteriores, la inflación. Solo que en esta ocasión ya la inflación era muy superior a lo que se había observado en sexenios anteriores. Y, por ejemplo, en 1976 se tenía una inflación de 27% y en 1977 llegará a 41%. En pocas palabras, la economía cada vez crecía de manera más lenta, mientras la inflación crecía de manera cada vez más acelerada. La combinación de estos y otros factores llevó a que en 1976 se produjese una de las devaluaciones más importantes en la historia de la política cambiaria del país, pasando de 12.50 a un primer escalón de 19 pesos con 90 centavos por dólar y finalmente a las pocas semanas llegando a 25 pesos con 50 centavos por dólar. Es decir, una devaluación ya considerando su paso de 12.50 a 25.50 de más del 100% en tan solo el último año del gobierno de Luis Echeverría. Esta situación también se vio reflejada en un aumento de la deuda pública, particularmente la deuda externa. Este contexto de endeudamiento externo, que también había alcanzado ya niveles sin precedentes en la historia financiera del país, fue el marco en el cual se produjo el primer acuerdo entre el gobierno entrante, encabezado ya por el presidente López Portillo, y el Fondo Monetario Internacional, encabezado ya para ese momento por los intereses estadounidenses, y los cuales estaban orientando cada vez más a la búsqueda de una recuperación económica a nivel internacional y la formulación de un plan de ajuste para economías como la mexicana. Ese plan de ajuste en particular para nuestro país, dictado desde el Fondo Monetario Internacional como un requisito previo
para el acceso a créditos que permitieran hacer frente a la crisis económica que ya hemos descrito, dividía el sexenio de López Portillo en 3 subperiodos, cada uno de los cuales estaba conformado por 2 años. Los primeros 2 años, del 77 al 78, se buscaría el objetivo de la recuperación de la economía mexicana, es decir, frenar y detener la crisis económica heredada del gobierno de Echeverría. En los siguientes 2 años, del 79 al 80, se buscaría a su vez la estabilización y sentar las bases de un nuevo modelo económico que empezara a generar una economía de transición de un modelo proteccionista, un mercado cerrado, a una economía gradualmente abierta, tanto al comercio con el exterior como a los flujos de capitales. Finalmente, los últimos 2 años, del 81 al 82, se buscaría ahora sí la recuperación del crecimiento, pero con un control de precios a fin de que no se anularan los logros del crecimiento de la economía. Este programa, establecido en el acuerdo entre México y el Fondo Monetario Internacional en 1976, pues determinó que durante las primeras semanas y meses del gobierno de López Portillo se aplicara entonces una política ortodoxa, marcada principalmente por una disminución del gasto público, la reducción del déficit en las finanzas públicas, y ello también derivaría en una reducción de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que como lo vimos precisamente se reflejó en 1977 en un crecimiento únicamente del 3.4%. Otro factor interno que es importante desde el inicio del gobierno de López Portillo se refiere a la situación política. La situación política, al finalizar el gobierno de Luis Echeverría, no difería mucho de la situación económica. Particularmente se sintetizaba en la ausencia o carencia de legitimidad por parte del gobierno saliente y sobre todo por parte del Partido Revolucionario Institucional, debido a lo que había sido el sexenio de Echeverría, la legitimidad que se había ido agotando, por supuesto, frente a los movimientos de izquierda, tanto institucionales como guerrilleros y que ya se han descrito en la presentación anterior, pero también una ausencia de legitimidad frente a la clase empresarial, debido a lo que consideraban había sido en su conjunto un sexenio fallido en su política interna, en su política económica e incluso también en su política exterior. Por esa razón, la elección de 1976 aparecía como una prueba importante para el propio PRI y para el sistema político mexicano. Con motivo de ese proceso electoral, se trató de realizar una apertura en el proceso de designación del sucesor de Luis Echeverría. Esa apertura, en realidad, a la postre sería simplemente un ejercicio de simulación, pues nunca el presidente saliente, en este caso Luis Echeverría, dejó de tener el control prácticamente absoluto de quién sería su sucesor. Y a pesar de que se rumoró acerca de distintos posibles sucesores, como el secretario de Gobernación, el secretario de el Trabajo, etcétera, en realidad la designación siempre estuvo en la persona de José López Portillo, quien se había encargado desde 1973 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que sobre todo había tenido una relación tanto personal como política muy estrecha a el presidente saliente Luis Echeverría Álvarez. La elección de 1976 entonces presentó a López Portillo como el candidato del PRI, pero debido a problemas internos, por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional, y a que el candidato del Partido Comunista no tuvo su registro ni su reconocimiento oficial, llevó entonces a que en las boletas de la elección de 1976 el candidato del PRI apareciera como el candidato único. Es decir, Echeverría y el PRI trataban de mostrar una imagen de apertura, de pluralidad, pero en la boleta de 1976 únicamente apareció como opción para las y los electores el candidato José López Portillo, quien obviamente en este contexto resultaría ganador, pero lo hizo con un abstencionismo nunca visto en la historia de los procesos electorales en el país. El abstencionismo en 1976, hablando de elección presidencial,
llegó al 69%. Como decimos, la tasa más alta en comparación con las elecciones previas, lo cual mostraba, pues en buena medida, el descontento de un sector mayoritario del electorado mexicano frente a esta circunstancia del candidato único y frente a lo que era el contexto político heredado por el gobierno de Luis Echeverría. Esta suma de factores, entonces, la falta de legitimidad de Echeverría, el descontento tanto de sectores de izquierda como de derecha, el alto índice de abstencionismo en la elección presidencial, llevó a que desde un inicio el presidente electo y en funciones ya López Portillo estableciese la necesidad de realizar una reforma política y particularmente electoral que permitiera a otras fuerzas políticas, a grupos que anteriormente habían optado por la lucha armada, incorporarse ahora, a partir de la aplicación de esas reformas y de esos cambios, a la vía institucional y también lograr una mayor representatividad del Estado mexicano. Con estos objetivos en mente, López Portillo encargó a el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Herores, la elaboración de una propuesta de reforma político-electoral, misma que, tras presentarse en las primeras semanas del gobierno de Echeverría, entraría en vigor en 1977 y sería conocida como la Ley Lope, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Entre otros aspectos incluidos en la Ley Lope, es importante subrayar, por ejemplo, la creación de los denominados diputados plurinominales, que en aquel momento se plantearon en 100 como ese tipo de representantes que no iban a ser producto de la votación directa, sino que se iban a asignar a los distintos partidos que participaran en los procesos electorales. En este caso, el primero de ellos sería la elección intermedia de 1979, en función y de manera proporcional al porcentaje de votos. También otra medida importante de esta reforma política de 1977 fue el hecho de que facilitó el reconocimiento oficial de nuevos partidos políticos y de agrupaciones políticas nacionales. Esta ley fue entonces la que permitió entonces que el Partido Comunista Mexicano, entre algunos otros partidos, tanto de izquierda como de derecha, accedieran al reconocimiento oficial y pudiesen entonces contender en las elecciones legislativas de 1979 y a la postre en las elecciones presidenciales de 1982. De manera paralela a esta que fue la principal reforma política del sexenio de López Portillo, encontramos también una reforma de carácter administrativa que será la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada en diciembre de 1976. Entre otros cambios que particularmente a nosotros nos interesan, destacan las modificaciones que se realizaron en el ámbito de las funciones y atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que se caracterizaron porque esta Secretaría a partir de ese momento estaría concentrada particularmente en las actividades diplomáticas y políticas, es decir, se le quitan atribuciones sobre todo de naturaleza económica y particularmente comercial, pero también se le dota de mayor autonomía. Este apartado acerca de los efectos que tuvo la nueva ley de la Administración Pública Federal de 1976 los desglosaremos con mayor profundidad en el apartado relacionado con la toma de decisiones de la política exterior de López Portillo. Otro factor interno que es importante destacar fue la persistencia de movimientos sociales, en buena medida como herencia de los problemas no resueltos en varios ámbitos como el obrero, como el campesino y como los movimientos armados del sexenio de Luis Echeverría, y que en este caso trataron de ser enfrentados a través de distintos mecanismos, particularmente de la política social del gobierno de López Portillo. En el caso del movimiento obrero, se trató de establecer acuerdos con las principales centrales obreras y con algunos de los sindicatos independientes a fin de que aceptaran la contención salarial que era parte de la política ortodoxa derivada del acuerdo económico con el Fondo Monetario que ya hemos descrito, y también reconociendo una mayor posibilidad de integrarse y de organizarse en este contexto.
También en el caso de la relación con el movimiento campesino, se le dieron distintos apoyos, créditos y se continuó con la política de reparto y que en este caso rondó cerca de los 6 millones de hectáreas. Tal vez en este marco, la acción más importante dirigida a los movimientos sociales que tenían presencia en el país desde el sexenio anterior fue la Ley de Amnistía de 1978, que también fue resultado de la gestión de la Secretaría de Gobernación y particularmente de las exigencias del movimiento de personas desaparecidas, sobre todo en el sexenio anterior, y los mecanismos de protesta que van a desplegar durante el sexenio de López Portillo, particularmente lo que fueron las manifestaciones públicas en las principales ciudades del país y la huelga de hambre por parte del movimiento encabezado ya para ese momento por doña Rosario Ibarra de Piedra. Esta ley de amnistía de 1978 se tradujo, entre otros aspectos, en la liberación de 1.500 personas como parte de esa política instrumentada por el gobierno de López Portillo a fin de lograr la incorporación a la vida pacífica de muchas de esas personas que habían integrado y que todavía para este momento en algunos casos formaban parte de movimientos guerrilleros. Un cuarto factor que será muy importante en la historia de este sexenio y también en el análisis de su política exterior tiene que ver con los descubrimientos petroleros y la recuperación de la producción petrolera y de la economía mexicana a partir de 1978. Un año antes, en 1977, se descubrieron importantes yacimientos y reservas petrolíferas en el sureste del país, particularmente enfrente de las costas de Campeche, con el denominado yacimiento o mega yacimiento de Cantarell. De 1977 a 1978 se incrementaron, gracias a los primeros descubrimientos, en 150% las reservas petroleras de nuestro país. Conforme la exploración aledaña a las costas de Campeche continuó, esas reservas crecieron todavía a un nivel mucho más acelerado, pasando ya en términos generales de 1977 a 1981 a tener un incremento del 450%, colocando entonces las reservas probadas de petróleo y gas de nuestro país en más de 72,000 millones de barriles, convirtiéndolo, gracias a ese descubrimiento, en el sexto productor a nivel mundial de petróleo. Obviamente, este descubrimiento tan importante en el sureste del país tuvo diversos efectos. Uno de los que inmediatamente se manifestó fue el abandono del plan con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto el abandono de esa política económica ortodoxa que se había traducido, como mencionamos, en una reducción del gasto público y en una desaceleración del Producto Interno Bruto. Eh, por el contrario, a partir de que empezaron a reflejarse las ventas al exterior del petróleo mexicano y a partir también de que comenzaron a llegar ofertas crediticias con tasas de interés y plazos muy benéficos para nuestro país, se produjo entonces lo que denominan las historiadores de ese sexenio como la petrolización de la vida nacional y particularmente de su economía. Vino entonces un aumento muy significativo del gasto y la inversión pública. También se produjo un aumento de la deuda externa. El resultado, ya a partir de 1978, será un incremento muy notorio del Producto Interno Bruto y que en promedio entre 1978 y 1981 tendrá un crecimiento del 8% anual. Obviamente no todo fueron efectos positivos, también hubo un aumento del déficit, un aumento de la inflación y como ya señalábamos, un aumento de la deuda externa que para finales del sexenio de López Portillo y el inicio del gobierno de su sucesor Miguel de la Madrid superará los 80,000 millones de dólares. Obviamente también esta petrolización de la economía, las finanzas de México
tendrá repercusiones en el ámbito de su política exterior, ya que a partir de ese momento el petróleo se convertirá en uno de los principales instrumentos de negociación y de acción hacia el exterior, particularmente lo veremos hacia el ámbito de Centroamérica por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cerramos esta revisión de los factores internos durante este sexenio con lo que fue ya la crisis de 1981 y 1982. Es decir, regresamos entonces a el punto de partida. Eh, para 1981, los pilares, los fundamentos del crecimiento del PIB en la segunda mitad del sexenio de López Portillo empezaban a entrar en problemas. Particularmente nos referimos al petróleo y a la tasa de interés de la deuda. En el primer caso, los precios del petróleo a partir de mediados de 1981 empiezan a caer. Primero de los 38 a los 28 dólares y finalmente ya para la parte final de 1981 y lo que será 1982, el precio internacional del petróleo se establece en los 12 dólares por barril. Por supuesto, esto obedece a una serie de circunstancias tanto internacionales como internas, destacando sobre todo el menor consumo por parte de los principales países importadores de petróleo, a una sobreproducción en el mercado petrolero, sobre todo por la política productiva de Arabia Saudita, y también a una serie de innovaciones tecnológicas que permitió hacer más eficiente a industrias como la automotriz en su consumo de los derivados del petróleo. En el caso de las tasas de interés, estas empezaron a subir también de manera notable entre 1981 y 1982, pasando del 21 al 33% como la tasa internacional de referencia. Este proceso del incremento tan notorio en unos cuantos meses de las tasas de interés, las cuales eran, como decíamos, las tasas de referencia de los cuantiosos préstamos que países como el nuestro habían adquirido en los años de la bonanza petrolera, precisamente tenían su origen en el grupo de países exportadores de petróleo que conformaban la OPEP. ¿Sí? Ante la caída en los precios del petróleo que ya hemos referido, pasaron de 38 a 12 dólares, los países productores solicitan entonces a los bancos extranjeros, la mayoría de ellos bancos europeos y estadounidenses, el acceso a el ahorro, puesto que habían depositado precisamente en esos bancos extranjeros la mayor parte de los beneficios que habían obtenido durante los años en que los precios del petróleo se mantuvieron al alza. Los bancos a su vez solicitan entonces que aquellos países a quienes les habían prestado esas cantidades de dinero empezaran a cumplir con sus compromisos crediticios. Obviamente, entre ese grupo de países se encontraba en México, señalan que no pueden cumplir con esos compromisos financieros, ¿sí? Es decir, incurren en una situación de moratoria y eso lleva inmediatamente a esa elevación abrupta de las tasas de interés a nivel internacional. Esta situación entonces, en el caso mexicano, que se sintetiza en una reducción muy marcada de su principal fuente de ingreso, que era el petróleo, pero al mismo tiempo en un incremento muy notorio de su principal fuente de egresos, que eran los créditos y los intereses que tenía que pagar de los mismos, llevaron entonces a que en 1982 el gobierno de López Portillo establezca una nueva devaluación de 26 pesos a 47 pesos por dólar, tan solo en el lapso correspondiente a el mes de agosto de 1982, un año que volvió a ser clave debido a que era un año electoral. Esta situación entonces de la devaluación sumada a la caída en los precios del petróleo, a los compromisos financieros internacionales, que puso en riesgo durante varios meses la capacidad de pago de nuestro país y el riesgo entonces de que esta situación en la que cayó México pudiera ser emulada por otros países deudores de América Latina,
llevó a que entonces Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional destinasen en ese contexto una cuantiosa cifra de millones de dólares para lograr la solvencia y los pagos de nuestro país hacia la banca extranjera. Esa situación, no obstante, no pudo detener la salida de capitales que ya se venía observando desde 1981, pero que se agudizó en 1982, sobre todo por la decisión de el todavía gobierno de López Portillo, el 1 de septiembre de 1982, de la nacionalización de la banca y el control de cambios. Esta salida entonces de dólares descapitaliza a la economía nacional y lleva entonces a una segunda devaluación que llevará a la moneda mexicana de los 47 a los 74 pesos por dólar. Este será el contexto y el preámbulo en el cual entonces ya en la parte final del sexenio de López Portillo y teniendo ya a Miguel de la Madrid como el presidente electo, se firme un nuevo acuerdo de estabilización, entre comillas, con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser más agresivo y va a incluir una serie de medidas que el gobierno de Madrid tendrá que aplicar desde los primeros días de su gobierno, pero que detallaremos ya en la parte correspondiente a las acciones. Pasamos entonces al análisis de los principales factores internacionales a los que se enfrenta el gobierno de López Portillo. Resalta en primer lugar lo que denominamos el fin de la distensión este-oeste, o lo que se denomina también desde la perspectiva de la historia universal de ese periodo como la Segunda Guerra Fría. Este fin de la distensión este-oeste está marcado por distintos acontecimientos, los cuales de manera coincidente ocurren en 1979. Hablamos en primer lugar de la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, ante la posibilidad de que el movimiento político y social que era apoyado por la Unión Soviética se enfrentase a la oposición financiada y armada por los Estados Unidos. La Unión Soviética decide enviar miles de tropas a este país ubicado en la parte de Asia Central y tendrá que hacer esa intervención durante varios años, prácticamente una década durará la intervención soviética en Afganistán, la misma que produce también una serie de cambios en la política exterior del entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien pondrá fin entonces a lo que había sido hasta ese momento la llamada estrategia de la detente y que había estado marcada sobre todo por la salida de las tropas estadounidenses de Vietnam y dará paso entonces a lo que ya denominamos como la Segunda Guerra Fría. Estos cambios en la política exterior de los Estados Unidos durante la presidencia de Jimmy Carter no solo afectarán su política exterior a nivel internacional o a nivel mundial, en el caso de su confrontación con la Unión Soviética, sino que también tendrán repercusiones importantes en otras regiones, particularmente destacaremos en el caso de América Latina, en donde Jimmy Carter jugará cada vez un papel más activo en contra de lo que considera son intereses ajenos a los Estados Unidos y que estarán desde su punto de vista apoyados desde Moscú. Particularmente hablamos de otro hecho que tiene lugar en 1979 y que fue el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y la destitución del entonces dictador Anastasio Somoza. Esa mayor participación entonces de los Estados Unidos en conflictos como el nicaragüense llevarán también a que tenga una participación mucho más intensa y que en el caso específico de Nicaragua se reflejará en la conformación de un grupo paramilitar conocido como los Contras. Este grupo paramilitar estará financiado, entrenado y organizado por los Estados Unidos, particularmente la Agencia Central de Inteligencia y los servicios de inteligencia de otros países del continente, particularmente destaca ahí el caso del Servicio de Inteligencia de la dictadura argentina, quienes prepararán a este grupo de personas, muchos de ellos exmilitares nicaragüenses, para evitar
y desestabilizar, en todo caso, una vez que los sandinistas toman el poder, desestabilizar a este gobierno, desestabilizar la región y favorecer los intereses estadounidenses en ese contexto. También al mismo tiempo realizan una serie de apoyos a otras dictaduras que se ubicaban todavía para ese momento en el continente, como el caso uruguayo, como el caso chileno y el caso argentino, y por supuesto también esa política exterior de Carter se reforzará en el aislamiento contra el régimen de Fidel Castro en Cuba. Otro hecho que también tiene lugar en 1979 y que reforzará entonces esta nueva conflictividad entre Estados Unidos y la Unión Soviética será el triunfo de la revolución de los ayatolas en Irán y la salida del poder de un aliado estratégico para los Estados Unidos en aquel país del Medio Oriente. Nos referimos a el Shah Reza Pahlavi. El triunfo entonces de la revolución iraní llevará entonces a una mayor participación de los Estados Unidos, en este caso en Medio Oriente, y particularmente entonces eso se reflejará a su vez en el inicio, después del triunfo de la revolución en Irán en 1979, de una guerra con su país vecino, es decir, Irak, lo que para muchos historiadores de la región constituyó la primera guerra del Golfo y que se extenderá prácticamente durante toda la década de los años 80. Este conjunto de hechos que acabamos de describir en Afganistán, en Nicaragua y en Irán, ocurridos en 1979, se verán también fortalecidos por el triunfo ese mismo año de Margaret Thatcher en Reino Unido y el triunfo también un año después de su contraparte en los Estados Unidos, Ronald Reagan, quien desplegará una doctrina que lleva su nombre y que conoceremos como la doctrina de reversión y que se sintetiza ya en parte en lo que hemos mencionado, una participación mucho más activa de los Estados Unidos en todos aquellos ámbitos en los que pudiera afectar o revertir la posición de la Unión Soviética, tanto en Asia, en Europa, África y por supuesto también en América Latina. También, y muy vinculado al triunfo de Thatcher y Reagan en 1979 y 1980 respectivamente, encontramos el segundo factor de naturaleza externa y que es el inicio de la llamada época neoliberal. Desde la crisis de 1973 se había iniciado en distintos ámbitos como el académico y después el ámbito de la administración pública, un debate entre economistas de corte keynesiano y economistas de corte neoliberal. Este debate ese mismo año se llevó a la práctica con el triunfo del golpe de Estado en Chile encabezado por Augusto Pinochet. Esa política económica desplegada por el régimen golpista chileno desde 1973 en adelante, pues se sintetizarán una serie de acciones de corte neoliberal y que por lo tanto marcaron una serie de decisiones como la privatización de sectores anteriormente propiedad del Estado, la apertura comercial, la apertura financiera, la disminución del gasto público, entre otras. Ya con el triunfo entonces, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, de esta corriente en 1979, esta política neoliberal se fortalece y se va a comenzar a instrumentar en el plano interno, por supuesto, en esos mismos años, en 1979 en Reino Unido y sobre todo a partir de 1981 en los Estados Unidos. A nivel mundial, viene un reforzamiento muy claro de el GATT, el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, que existía desde 1947, pero que a partir del 79 será fuertemente impulsado y cuyas repercusiones se verán incluso en el caso de nuestro país, quien es invitado a integrarse a este acuerdo comercial y que también contará con el apoyo de instrumentos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A nivel regional, este inicio del neoliberalismo, ya señalábamos el caso chileno desde 1973, pero tendrá un contexto propicio para su mayor difusión y aplicación en otros países clave de la región,
cuando comienza ya lo que será la crisis de la deuda de 1981 y sobre todo 1982. Entonces se ofrecen los créditos por parte de Estados Unidos, Fondo Monetario, Banco Mundial, teniendo como condición la aplicación de un modelo económico apegado a las ideas de Hayek y Friedman. Otro factor externo que es importante destacar en este sexenio de López Portillo es la crisis que tiene lugar en distintos países de América Central y en el ámbito también regional de la Organización de Estados Americanos. En el caso de América Central destaca un hecho que ya señalamos anteriormente y que fue el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 y la respuesta de los Estados Unidos a través del apoyo y la formación de los grupos contrainsurgentes, ¿sí? Y que van a propiciar un contexto de gran inestabilidad, de violencia y de intervencionismo de los Estados Unidos que venía a revivir pues aquellas décadas que se creían ya superadas de los años 50 y los años 60 del contexto de la Guerra Fría. Ahora, Nicaragua no fue el único escenario, sin duda fue el más importante, pero no el único. Países vecinos de la misma región como El Salvador y Guatemala también experimentaron una creciente inestabilidad política, social y militar. En el primer caso, el caso salvadoreño, entre 1980 y 1981, una fuerza político-militar que fue el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, si bien no logra como los sandinistas derrocar al régimen que se encontraba en el poder, sí logra un apoyo social y político muy importante que incluso va a trascender el ámbito interno de El Salvador y va a tener repercusiones en el ámbito de las relaciones internacionales de aquellos años y también para la política exterior de nuestro país. En el caso de Guatemala, pues también el ejército guerrillero de los pobres toma fuerza entre 1980 y 81, en parte por los acontecimientos que tenían lugar en Nicaragua y en El Salvador, pero también por las condiciones de explotación, de racismo, de violencia de Estado que se estaban viviendo en ese momento en Guatemala, y también será un episodio, un espacio muy importante de la confrontación que se vive en aquellos años en América Latina y que tendrá también repercusiones directas para nuestro país por ser un país vecino. La respuesta de Estados Unidos frente a esta crisis en Centroamérica, frente al triunfo de los sandinistas y la organización en El Salvador y en Guatemala, se sintetizará en lo que se denomina como la guerra de baja intensidad, una estrategia contrainsurgente que se sintetiza en la formación y financiamiento de grupos paramilitares, en el aislamiento del gobierno sandinista en Nicaragua, ¿sí? El apoyo y respaldo al terrorismo de Estado desplegado en El Salvador y en Guatemala, y también al intento de utilizar todavía a la existente Organización de Estados Americanos para legitimar esa política frente a los conflictos en Centroamérica. Y que en el caso específico del conflicto en Nicaragua, pues se concretó en la búsqueda de que los países miembros de la OEA autorizaran, como lo habían hecho en 1965, en el caso de República Dominicana, para la creación de una fuerza multinacional de paz. En este caso, y en un contexto internacional y regional diferente, la iniciativa de los Estados Unidos no prospera. Es decir, la mayoría de los países presentes en esa reunión de consulta de la OEA rechazan la conformación de esa fuerza multinacional en apoyo al gobierno de Anastasio Somoza, lo cual pues favorece el triunfo de los sandinistas, quienes toman el poder unas cuantas semanas después de este intento fracasado de los Estados Unidos en el marco de la OEA. Es el caso nicaragüense y también lo que será el caso de la Guerra de las Malvinas, que tiene lugar a inicios de 1982 y que enfrentó militarmente a Gran Bretaña y a Argentina en la disputa por estas islas, las Islas Malvinas, lo que también marcará ya prácticamente pues la ruptura de la intervención de la OEA
en este tipo de conflictos regionales, ya que en esa ocasión pues también esta organización mostró una postura completamente pasiva y que en ese contexto pues favorecía a la parte más poderosa, es decir, Gran Bretaña, quien contó con el apoyo de algunos aliados europeos y sobre todo de los Estados Unidos para lograr en muy pocos días un triunfo militar sobre Argentina. Un cuarto factor que es importante considerar y que ya hicimos mención en el contexto también interno, tiene que ver con el aumento y la caída en los precios del petróleo que se da a lo largo de este sexenio y que simplemente en este caso reiteramos que hubo un aumento a inicios y una parte importante todavía de la segunda mitad del gobierno de López Portillo, derivado todavía de los efectos del boicot de 1973 y sobre todo a partir del triunfo de la revolución iraní en 1979, se aprecia entonces un aumento en los precios internacionales del petróleo, mismos que, como también ya mencionamos, empezarán a caer entre 1981 y 1982 y que debilitarán seriamente el uso del petróleo como un instrumento de la negociación internacional de nuestro país. Y también referíamos ya el efecto que tuvo el aumento tan rápido de las tasas de interés a nivel internacional y cómo eso también redujo la capacidad de negociación de nuestro país y marcó ya lo que será el inicio de la crisis económica de 1982. Bien, una vez revisados estos acontecimientos, tanto internos como internacionales, es posible entonces deducir la existencia de un interés nacional de carácter dual, es decir, dos fases de ese interés en la misma administración, la de López Portillo. Claramente, en la primera de esas fases, el interés nacional estará concentrado en la superación de la crisis heredada por el gobierno de Echeverría, pero que también se profundiza con las medidas de política económica en el primer año del gobierno de López Portillo. Este interés nacional inicial es abandonado gracias al descubrimiento del campo de Cantarell en 1977 y por lo tanto también se modifican los criterios de esta administración. Se abandona entonces la superación de la crisis y ahora lo que se buscará será el desarrollo económico acelerado, así como la independencia política y económica de México, gracias a esa autodeterminación financiera que le proporcionan los crecientes ingresos petroleros entre 1978 y 1981. De manera general, el análisis de la capacidad de la política exterior de este gobierno, pues se encuentra como único elemento favorable a esos descubrimientos petroleros de 1977 y que manifestarán sus resultados a partir de 1978 y que se sintetizan en lo que ya señalamos como la petrolización de nuestro país y de todas sus políticas públicas. No obstante, todos los demás factores pues juegan en contra de esa capacidad de negociación y de acción hacia el exterior. La crisis económica inicial del 76-77, la crisis financiera que también se vivirá en 1981 y 1982, la desconfianza inicial de empresarios y de la sociedad en general, tanto al inicio y después al término de este sexenio, y finalmente el término del periodo conocido como la distensión y entonces el inicio de una segunda guerra fría y los efectos que tendrá sobre todo en una mayor participación, un mayor involucramiento de los Estados Unidos en todos los ámbitos de la política internacional, pero sobre todo en su participación en los distintos conflictos centroamericanos que se vivirán a partir de 1979, pues también van en contra de la capacidad de acción de nuestro país y afectarán, entre otras cosas, su relación bilateral con los Estados Unidos. Los objetivos, por tanto, de la política exterior de López Portillo, pues también se dividen en dos etapas. 76-77 serán objetivos muy concretos, ¿sí? Y de naturaleza económica. Resolver los problemas financieros y obtener créditos y
pues uno de los que había sido objetivo histórico de la política exterior de nuestro país en los gobiernos anteriores, el apoyo a las exportaciones a fin de frenar el déficit comercial que nuestro país venía arrastrando de manera crónica. A partir del descubrimiento petrolero en el 77, pues cambian, así como el interés nacional, los objetivos. Y por lo tanto ahora se busca posicionar a México como una potencia media o como un país emergente, es decir, darle mayor presencia a nivel internacional, buscar la independencia económica y política, particularmente frente a los Estados Unidos, obtener créditos y salvaguardar la seguridad territorial misma que se estaba viendo afectada o comprometida por la inestabilidad en la región centroamericana. En cuanto al proceso y los actores de toma de decisiones, es importante destacar, en el caso de los actores, a los tres personajes que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, el presidente López Portillo, al igual que su antecesor, es un actor permanente de la política exterior de su sexenio. Eh, Él tenía una limitada experiencia diplomática, había encabezado en el sexenio de Echeverría como secretario de Hacienda la delegación de México ante el GATT. ¿Sí? Recordemos que en el sexenio de Echeverría pues, se le había propuesto a nuestro país integrarse al GATT, ¿sí? Y la delegación mexicana estuvo entonces encabezada por quien a la postre será el presidente José López Portillo. Y bueno, más bien otro elemento de su experiencia internacional, pues venía de sus orígenes familiares. La familia de López Portillo, pues tenía antecedentes en España. Tal vez por eso también, a lo largo de los primeros meses y años de su administración, buscará fortalecer de manera muy particular los vínculos tan debilitados entre México y España desde el triunfo de Franco en la guerra civil. Ahora bien, la presencia de López Portillo será, como decíamos, visible a lo largo de todo su sexenio, pero particularmente lo será en la segunda fase, es decir, a partir de la petrolización de la economía y de la política exterior, y en donde él entonces se convertirá ya en un actor decisivo y que lo veremos en distintos ejemplos a lo largo del análisis de las acciones. Aparecen también aquí como actores importantes los dos personajes que encabezarán la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno en cuestión. Hablamos, en el caso del personaje que aparece en el lado izquierdo, de Santiago Roel. Santiago Roel ocupará la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 1976 y mayo de 1979. Roel era un historiador y abogado regiomontano. Eh, Había tenido una experiencia previa como diputado del PRI y particularmente destacable es su paso como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de dicha Cámara, en la cual pues no había tenido tampoco un perfil muy destacado a favor de la denominada diplomacia parlamentaria. Es decir, hablamos de Santiago Roel como un personaje que no era conocido dentro de la clase política o la clase reinante de la capital del país, tampoco era conocido dentro del ámbito diplomático, ¿no? Destacamos entonces que no era un miembro de carrera del servicio exterior, pero tampoco había ocupado cargos propios dentro de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual lo llevará a tener distintos conflictos con diversos miembros del Servicio Exterior mexicano, ¿sí? Y en lo que él va a destacar sobre todo en los casi 3 años que está al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores será por el impulso a una serie de cambios administrativos como la creación de una subsecretaría de Asuntos Económicos y también por la incorporación ya de la parte consular del Servicio Exterior Mexicano como una fuente también de ingresos de la propia Secretaría
de Relaciones Exteriores. Pero en realidad su gestión estará marcada por acusaciones de inexperiencia, por acusaciones de inacción y también por conflictos y críticas provenientes de los miembros del Servicio Exterior que de alguna manera se sintieron relegados con la llegada de Roel y también de puestos clave dentro de la propia Secretaría y las representaciones diplomáticas de México en los años que Roel estuvo al frente de la misma. Ahora, del lado derecho aparece Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, quien fue secretario de Relaciones Exteriores desde mayo del 79 hasta el término del gobierno de López Portillo. Él tenía una formación en Derecho, estudió en la UNAM, fue docente en instituciones también como la propia UNAM y sobre todo el Colegio de México, y también él era miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, lo cual lo llevó a ocupar distintos cargos dentro de la diplomacia mexicana desde los años 50 y los años 60, destacando, por ejemplo, distintos puestos en el ámbito del sistema de Naciones Unidas. Es decir, a diferencia de Roel, pues él sí era un personaje reconocido en el ámbito del Servicio Exterior Mexicano, incluso en el ámbito académico, ya había publicado para ese momento varios artículos y un texto cuyo título era México y el orden internacional, en donde precisamente hacía un llamado a que México, a través de su política exterior, ocupara un papel más destacado en el ámbito internacional, particularmente el ámbito latinoamericano, y por ello es previsible que una vez que es designado por López Portillo, también en el marco de esta segunda fase de su gobierno, en donde que buscaba objetivos más ambiciosos como los que ya hemos descrito, pues se lleven a cabo acciones importantes como una serie de posiciones más claras frente al triunfo de los sandinistas en Nicaragua, el conflicto en El Salvador, en el ámbito de las negociaciones del derecho marítimo internacional, el diálogo norte-sur, etcétera, y que ya reseñaremos en el análisis de sus acciones. Y decíamos, más allá de los actores, también en este sexenio hubo cambios importantes en materia administrativa derivados de la ya señalada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que entra en vigor a partir de diciembre de 1976 y en el marco del cual, pues decíamos, se retiran distintas funciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo en materia de comercio exterior, en materia de deuda externa, inversión extranjera y política migratoria, las cuales pasan en los tres primeros casos a el ámbito de atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de Industria. Y en el caso de la política migratoria, pues esta quedará en manos de la Secretaría de Gobernación. Ahora, decíamos, se redujo su accionar entonces al ámbito diplomático, pero ello fortaleció en realidad también su autonomía. Es decir, a diferencia de otras secretarías que sí tenían más contrapesos, como la Secretaría de Hacienda, con la participación de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores que revisaban sus disposiciones, o la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores vio fortalecida entonces esta autonomía y por lo tanto el papel del presidente y del secretario de Relaciones Exteriores pues se consolidó en lo concerniente a la planeación, ejecución y evaluación de la política exterior. No solo porque así lo establecía el propio marco legal de la Ley Orgánica y su reglamento de 1976, sino porque también la naturaleza del sistema político mexicano y los escasos contrapesos que existían al Ejecutivo en los hechos, pues favorecieron esta gran capacidad de decisión y de acción alrededor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pasemos entonces ahora sí a la fase de la ejecución, las acciones de la política exterior de López Portillo en su primer periodo. Aquí encontramos como principales ejemplos el que inicialmente se pone término al tercermundismo, que había sido uno de los ejes de la política exterior de Luis Echeverría. Aquí destacan sobre todo dos acciones. La decisión de no incorporar a México a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo cual interesaba mucho a
los Estados Unidos, sobre todo en el contexto de lo que había sido el boicot de la OPEP y sus efectos, y lo que sería a la postre el triunfo de la revolución iraní en 1979. Y también este tercermundismo estuvo marcado porque pues son mucho menores las referencias y las participaciones de México en ese ámbito. No quiere decir que no existieron, porque sí hubo una participación de México en algunas de las conferencias, en algunas de las reuniones de los países no alineados, pero ya no como un protagonista, como sí lo había sido en el sexenio anterior. Obviamente esto tenía congruencia con esa política exterior de bajo perfil que López Portillo pues había planeado en los primeros años de su administración acorde a ese plan global que se había negociado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces se buscaba que la política exterior no generase conflictos para los verdaderos objetivos prioritarios del gobierno de López Portillo. También destacan en este caso el restablecimiento de relaciones con España y el término, bueno, se restablecen relaciones con el Reino de España y se finalizan con la República Española. México era para 1977 el único país que mantenía todavía relaciones con la República en el exilio de España desde el triunfo de Franco en 1939. Entonces decíamos, incluso por intereses familiares, López Portillo encarga a Santiago Roel, como parte de sus primeras acciones al frente de la Secretaría, que negocie los términos del restablecimiento de relaciones con España, una vez que en ese país europeo había comenzado ya un proceso de negociación entre las distintas fuerzas políticas que se marcará en el llamado proceso de transición a la democracia una vez fallecido el dictador Francisco Franco. Entonces, ese restablecimiento de relaciones con España no tendrá mayor problema y se realizarán visitas recíprocas por parte de sus respectivos jefes de Estado entre 1977 y 1978. No estarán exentas de cierta polémica ese restablecimiento de relaciones con España, ya que el primer personaje que Echeverría designa, perdón, que López Portillo designa como embajador de México en España será el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien no durará en el cargo ni siquiera un mes ante las críticas que recibe tanto de una parte de la opinión pública mexicana, pero también de la opinión pública española por los hechos ocurridos en su sexenio, particularmente en 1968. Destacan también en este primer periodo las gestiones a favor de la negociación sobre el control del canal de Panamá, conocido como el Tratado Torrijos-Carter, en los cuales pues México no solo tiene un papel simbólico como testigo de dichas negociaciones y de la instrumentación, sino que en todo momento resaltará su respaldo a Panamá para que tenga y logre en el marco de ese acuerdo un control absoluto sobre el canal de Panamá. También es importante resaltar un acuerdo petrolero que se logra entre México e Israel como un ejemplo, digamos, inicial de lo que será la influencia del petróleo en la política exterior de México en el sexenio de López Portillo y también como un ejemplo de esa creciente participación en el ámbito internacional, ya que gradualmente Israel se convertirá en uno de los principales clientes de la petrolera mexicana de Pemex y con lo cual también México va a tratar de pues aprovechar su capacidad petrolera para hacerse notar en distintos ámbitos regionales en los cuales no tiene una presencia importante como lo será en ese contexto Medio Oriente y porque también le interesaba de alguna manera limar las asperezas que se habían generado entre México e Israel con motivo de las declaraciones en las cuales México equiparaba al sionismo como una forma de racismo que se habían dado en el sexenio de Luis Echeverría y que habían llevado a lo que ya señalamos el boicot turístico de la comunidad judía en contra de México. Destacan también en este primer periodo, pues, un acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos, encabezado entonces por Jimmy Carter. Se realizan distintos viajes, incluso el primero de ellos como presidente electo y después a las pocas semanas de haber tomado ya oficialmente el poder en nuestro país por parte de López Portillo, que digamos era parte de los rituales de aquellos inicios de sexenio, esos encuentros entre
los presidentes de ambos países. También México se caracteriza por un apoyo a la lucha contra el narcotráfico que se había inaugurado en los Estados Unidos desde el gobierno de Nixon. Y tal vez el aspecto que resulta más interesante de analizar en este primer periodo con los Estados Unidos es el tema del gasoducto Cactus Reynosa, y que tendría inicialmente una naturaleza bilateral. ¿Sí? En el marco de esa política energética, ese plan de energía de López Portillo, se había dispuesto entonces que los yacimientos de gas que se encontraron en el sureste del país, particularmente en el Golfo de México, pues no tendrían cabida en el mercado interno que estaba ya satisfecho debido a su baja demanda, pero que podían colocarse esos excedentes en el mercado de los Estados Unidos, quien a su vez tenía un déficit en su producción interna. Inicialmente entonces ese gasoducto iba a ir desde Chiapas hasta la frontera entre México y Estados Unidos, ubicada específicamente en este caso en Tamaulipas. Iba a ser entonces el plan de construcción del gasoducto Cactus en Chiapas hasta Reynosa, Tamaulipas. Se había acordado también un precio por encima de el precio que normalmente vendía, por ejemplo, Canadá a los Estados Unidos, esos metros cúbicos de gas, pero que a la postre no sería respetado por los Estados Unidos precisamente porque a su juicio el comprar el gas a un precio más caro a México que lo que se lo compraba a Canadá, pues iba a llevar a una inflación, a que Canadá pidiese entonces también que se elevara el precio de el gas que le vendía a los Estados Unidos. En ese contexto, entonces, Estados Unidos pide que se renegocie el precio que inicialmente se había acordado cuando comenzó la construcción de este gasoducto. López Portillo se niega, sobre todo por el hecho de que al aceptar de manera inicial esta petición de los Estados Unidos, pues eso hubiese podido ser interpretado como una señal de debilidad y de concesión a los Estados Unidos, y entonces decide desviar el tramo final del gasoducto, que ya no se dirigiría entonces hacia Tamaulipas, sino hacia Nuevo León, particularmente a Cadereyta. ¿Okay? Entonces se estableció que ante la negativa de Estados Unidos a respetar el precio inicial en el que compraría el gas mexicano, el gas entonces ahora procedente del sureste del país sería destinado a la industria nacional ubicada sobre todo en el norte. Esta negociación fallida del gasoducto entre México y Estados Unidos también marcó ya lo que sería el inicio de una etapa de crecientes tensiones y conflictos en la relación bilateral, y que también se verán fortalecidos pues por esa creciente capacidad de negociación que tendrá México a partir de los descubrimientos petroleros de 1977. De manera complementaria en esta primera etapa destacan también algunos viajes que realizó López Portillo a la Unión Soviética, a China y a Japón, ya que como herencia de la política exterior del gobierno de Echeverría, pues él también intentó diversificar las relaciones exteriores de nuestro país, es decir, no cayó en un aislamiento total a pesar de las condiciones iniciales críticas que ya hemos referido, pero también buscó seleccionar cuidadosamente los destinos de sus viajes, sus interlocutores, a fin de sentar las bases que en el futuro pues tratarían de darle a México mayor participación y activismo en el ámbito internacional. Ahora bien, en cuanto ya al análisis de la parte más intensa de la política exterior de este gobierno, es decir, a partir de 1978 y hasta 1982, pues destacan acciones importantes. En primer lugar, la negativa de nuestro país para ingresar al GATT, proceso que se realizó entre 1979 y 1980. Ya habíamos señalado que habían existido acercamientos entre México y el GATT desde el sexenio de Echeverría y que el propio López Portillo había encabezado esa delegación. Estos intentos iniciales se van a mantener durante el primer tramo del gobierno de López Portillo, y como parte de ese acuerdo que se había establecido entre nuestro país y el FMI en 1976. México entonces comienza su proceso de adhesión a este mecanismo de apertura comercial,
Y entre 1979 y 1980 se llevan a cabo una serie de consultas al interior del país, foros de discusión en los que participan quienes promovían el ingreso como parte de esa política de apertura gradual y quienes se oponían definitivamente a la participación de México, argumentando que México y sus empresas no eran capaces de competir frente a las empresas extranjeras, de que eso llevaría a mayor dependencia económica y comercial, a posibles crisis económicas, desempleo y mayor dependencia con los Estados Unidos. Esos foros entonces se llevan a cabo entre 1979 y 1980 y una vez que se publican y se dan a conocer los resultados de esa consulta, el propio López Portillo se encarga de comunicar que México rechaza su ingreso al GATT. Esta negativa coincide entonces con lo que ya señalábamos, el enfriamiento hasta cierto punto de la relación con los Estados Unidos, esta mayor capacidad de acción y por lo tanto se postergará el ingreso de México al GATT hasta el siguiente sexenio. También un hecho característico en esta segunda etapa será una mayor cercanía con Cuba y particularmente con Fidel Castro, ¿no? En 1980 López Portillo viaja a la isla. Esta visita es muy promocionada por los medios de comunicación afines a el gobierno mexicano y en ellos pues se resalta sobre todo este discurso en el cual condena el bloqueo que desde los años 60 existía contra el régimen cubano y también critica la presencia de fuerzas militares extranjeras en un país caribeño a través, en este caso específico, de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo. Entonces, otra vez, como había ocurrido en el sexenio anterior, se utiliza la relación con Cuba como un instrumento de contrapeso a la relación entre México y los Estados Unidos y como un símbolo de esa independencia relativa en su política exterior. Destacan también en este segundo periodo, pues sobre todo la política exterior de López Portillo hacia Centroamérica. En el contexto que ya señalábamos inicialmente, en los casos de los factores externos, tras el triunfo de la revolución sandinista, pues México realiza un apoyo directo para que otros países reconozcan a este nuevo gobierno emanado de este movimiento social, ¿sí? Así como antes también del triunfo del mismo, había promovido la ruptura de relaciones con Anastasio Somoza, acusándolo de haber violado los derechos humanos de la población, tal y como Echeverría había esgrimido este argumento para romper relaciones con el régimen golpista chileno en 1973. Como parte de estas acciones también retira al embajador en El Salvador. Ahí no se rompen relaciones, pero sí retira al embajador pues como una señal de desconocimiento debido a las acciones que estaba realizando este gobierno en contra del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y la postura de México no se queda solamente en el retiro del embajador, sino que va más allá y de manera inédita, en alianza con el gobierno francés, publican un comunicado que se conoce así como el comunicado franco-mexicano, en el cual reconoce al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional como una fuerza política representativa, ¿sí? Y que por lo tanto tenía esa interlocución a nivel internacional, ¿ok? Con lo cual, pues, generará, pues, no solo la oposición del gobierno salvadoreño, quien acusa que tanto México como Francia están interviniendo en los asuntos internos de este país centroamericano, sino también la oposición, por supuesto, como era previsible, de los Estados Unidos y sobre todo de los países latinoamericanos y caribeños, quienes en el marco de la denominada Declaración de Caracas responden de una manera muy crítica a lo que consideran una intromisión extranjera, tanto de Francia como de México, al conflicto salvadoreño. Por supuesto, quienes redactan esa declaración de Caracas, pues son gobiernos de derecha, gobiernos que en el marco de la denominada democracia cristiana estaban llegando al poder en aquellos años, están sobre todo en Sudamérica,
y que por lo tanto buscan ser un contrapeso a la política cada vez más activa de nuestro país en el caso centroamericano. Destaca también una iniciativa muy importante y tal vez la más importante en el uso del petróleo como herramienta de negociación y de influencia hacia el exterior, y que es el Acuerdo o Pacto de San José, que de manera conjunta con el gobierno venezolano, pues establece que estos dos países, caracterizados por sus importantes yacimientos petrolíferos, venderán a un precio preferencial cerca de 160,000 barriles de petróleo a distintos países con los cuales se establecerán acuerdos conjuntos, ¿sí? Como entre ellos, por ejemplo, destaca el caso de Nicaragua, destaca también el caso de Jamaica, inicialmente al menos, después se va a extender a otros países, pero pues con los cuales tanto México como Venezuela buscan utilizar el petróleo como un puente eh, diplomático y económico que les permita ejercer mayor presencia e influencia en una región que era estratégica para los dos, ¿no? Uno ubicado en la parte norte, México, y el otro en la parte sur, eh, Venezuela. Y esta situación, pues, es también un ejemplo de esa pluralidad ideológica que promueve la política exterior de López Portillo, ya que sin importar el perfil ideológico de los países de Centroamérica y del Caribe a los que se les ofrece este petróleo a un precio por debajo del precio internacional y con tasas de interés también muy bajas, pues se busca entonces posicionarlos precisamente como potencias medias o potencias emergentes. Lo cierto es que a pesar de que este acuerdo se ratifica un par de años, nunca llega a cumplir las expectativas, ni México ni Venezuela pueden cumplir las cuotas que habían comprometido en ese pacto, pero bueno, al menos simbólicamente marcó ese intento de utilizar el petróleo como una vía de fortalecimiento de su presencia en esa región tan inestable en aquellos momentos, y que será visto a mediano y largo plazo un antecedente de una participación posterior que tendrán tanto México, Venezuela y otros países en el contexto de los procesos de paz en Centroamérica ya en el siguiente sexenio. También destacan, por supuesto, una serie de medidas que se oponen a los intereses e iniciativas de los Estados Unidos, sobre todo en el conflicto centroamericano, ¿no? México denuncia la intervención estadounidense, denuncia la presencia de esos grupos paramilitares como los Contras en Nicaragua, y no solo eso, sino que el propio López Portillo viaja a la capital nicaragüense, con lo cual pues reconoce la legitimidad del gobierno emanado de la revolución sandinista, ¿sí? Y bueno, en algunos otros escenarios, por ejemplo, no permite que un personaje al que le había dado asilo y que había salido del poder ya, el Shah Reza Pahlavi, a quien México le había permitido ingresar inicialmente tras ser derrocado del poder por la revolución de los ayatolas en 1979, ya no le permite reingresar a nuestro país cuando éste sale a recibir tratamiento médico en los Estados Unidos. A su regreso México le niega la entrada, y eso pues también es un gesto, un símbolo del distanciamiento que México quiere evidenciar en su relación con el gobierno estadounidense. Finalmente, algunas otras acciones relevantes pues destacan el Plan Global de Energía, que se presentó en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en 1979. Fue sin duda la iniciativa más importante del gobierno de López Portillo en el sistema de Naciones Unidas en el ámbito de su política multilateral, y que trató de manera fallida de seguir los pasos de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados que promovió Luis Echeverría de manera mucho más exitosa en su sexenio, ¿no? Fue una iniciativa con poco impacto en el ámbito energético internacional, ¿sí? Sobre todo por la desconfianza que generó entre los países miembros de la OPEP, de que pudieran perder su influencia que habían ganado desde 1973 en el mercado petrolero, ¿sí?
gracias a que pues México promovía, entre otras cosas, la creación de una autoridad energética a nivel internacional que regulara los precios, las cuotas, regulara el mercado energético a nivel mundial, más allá de los intereses geopolíticos que pudieran tener tanto compradores como eh, vendedores. También destaca el apoyo a la reanudación del diálogo norte-sur, ¿no? Que de alguna manera pues era el recuperar ese tercermundismo de Echeverría y que López Portillo pues había, digamos, reducido en los primeros años de su administración. Aquí se retoma, juega aquí un papel clave la participación del nuevo canciller Jorge Castañeda, y sobre todo en el marco de ese diálogo norte-sur se busca establecer un bloqueo, bueno, más bien criticar el bloqueo contra Cuba, denunciándolo en estos foros, y también se apoya la autodeterminación de la fase del proceso de descolonización en la que todavía se encontraban algunos países, tanto de América Latina y el Caribe como de Asia y África, ¿no? Incluso una de esas reuniones del diálogo norte-sur se realiza en nuestro país, pero digamos ya no tiene las repercusiones que habían tenido anteriormente, pues porque también el contexto internacional empieza a modificarse y ya no es el mismo que se había vivido a finales de los 60 y principios de los eh, 70. También destaca la condena de nuestro país a la invasión soviética de Afganistán, ¿sí? Sobre todo eso en apego a el principio de no intervención, pero destacando también ahí la estrategia de hacerse notar, hacerse presente frente a distintos acontecimientos de naturaleza internacional. Y decíamos de manera muy importante ya en esta parte final de la gestión de López Portillo, destaca el acuerdo condicionado que se firma con el Fondo Monetario Internacional en el contexto ya de la crisis económica y financiera de 1982, destacando ahí sobre todo el acceso de México a créditos multimillonarios que le permitieran recapitalizarse y cumplir con sus compromisos financieros internacionales en 1982, y sobre todo lo más importante es que el acceso a estos préstamos por parte del FMI se daba a cambio de una serie de modificaciones en su modelo económico, ¿sí? A partir del inicio del siguiente gobierno, es decir, el gobierno de Miguel de la Madrid. ¿Okay? Y aquí sí vemos que a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio de López Portillo, pues ese modelo económico se aplicó de manera muy puntual y marcará entonces la transición, el final del modelo desarrollista en nuestro país y la instauración de un modelo de corte neoliberal que se mantendrá desde 1982 prácticamente hasta la eh, actualidad. Cabría resaltar nada más como parte de esas otras acciones de esta segunda etapa, el hecho de que se utilizaron los cargos diplomáticos como una válvula de escape para figuras internas que habían tenido puestos relevantes en el pasado. Y nos referimos particularmente al caso de Díaz Ordaz, quien dijimos tuvo un paso efímero como el primer embajador de México en España. Por ejemplo, también el nombramiento de Luis Echeverría como representante de México en la UNESCO y después como embajador ante Australia, y también algunos otros exfuncionarios destacados del gobierno de Echeverría, quienes ocuparán distintos cargos diplomáticos en el sexenio de López Portillo. Cerramos entonces ya nada más con el análisis de las estrategias y la evaluación. En el caso de las estrategias es posible deducir al menos estas cuatro. Una ya referida y que fue muy evidente a través de distintas acciones, el uso del petróleo como instrumento de negociación y acción, destacando ahí de manera muy notable el Pacto de San José, la actividad cada vez más presente, cada vez más importante en el conflicto centroamericano, sobre todo en el caso de Nicaragua, la iniciativa de ese plan global de energía que se plantea a las Naciones Unidas, aunque con resultados muy poco satisfactorios, pero que ponen en evidencia cómo el petróleo se convierte en un instrumento que México en este sexenio utiliza como un refuerzo de sus instrumentos diplomáticos.
También destaca la búsqueda de aliados externos, incluso extracontinentales. El mejor ejemplo de ello pues, fue el comunicado franco-mexicano referido a la crisis en El Salvador, pero también los viajes que realizó el propio López Portillo, la relación que establece con Cuba principalmente. Destaca también el hecho de que el ámbito preferido de la acción de la política exterior de México en ese sexenio pues es Centroamérica y el Caribe. Aquí sí, a diferencia del sexenio anterior, se limita el alcance geográfico, el alcance espacial de la diplomacia mexicana y se asume que Centroamérica y el Caribe pues son ámbitos mucho más factibles para que nuestro país logre desplegar una serie de iniciativas económicas, políticas, jurídicas y que éstas generen resultados también más concretos para nuestro país. Destacan, por supuesto, ahí la participación en Centroamérica, particularmente en el caso de Nicaragua y El Salvador, y también la relación que se estrecha con Cuba. Y finalmente, como parte de las estrategias, los representantes diplomáticos de alto perfil, empezando por el propio presidente López Portillo, por algunos expresidentes que ocupan cargos diplomáticos que también ya referimos, y que sobre todo pues van a tratar, ya cuando sobre todo Jorge Castañeda ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores, de utilizar esa imagen y esa influencia que tenían por haber ocupado ya cargos en distintos ámbitos diplomáticos internacionales, de reforzar la capacidad de acción y de resultados que tenga nuestra política exterior. Pasamos ya con esto a la última diapositiva y que es la evaluación de la política exterior de estos 6 años. Obviamente es una evaluación que no pretende ser exhaustiva, sino que también pretende darles a ustedes espacio para sus propias reflexiones finales, su propia evaluación de esta política exterior, pero que en este caso, pues al contrastar los resultados, el término de la gestión de López Portillo en 1982 frente a los intereses nacionales que ya explicamos y también los objetivos de su política exterior, pues es evidente que tanto intereses como la mayor parte de los objetivos no se cumplen, no se alcanzan y este fracaso entonces lo atribuimos a que la estrategia de petrolizar no solo la política exterior, sino el conjunto de la acción del Estado mexicano en ese sexenio, pues tenía bases endebles, ¿sí? Tenía bases que no podían ser controladas por eh, nuestro país, es decir, el precio del petróleo es un precio internacional y cuando subió, pues benefició y le dio a México esa capacidad de negociación, pero cuando empezó a reducirse de manera tan drástica como entre 1981 y 1982, pues esa capacidad también se redujo, ya que no se aprovechó esa petrolización para fortalecer de manera estructural y a mediano y largo plazo otros elementos de la capacidad, tanto interior como hacia el exterior de nuestro país. Eh, Cuando el petróleo cayó, cuando las tasas de interés subieron y por lo tanto México vivió para ese momento lo que sería la peor crisis financiera y económica de su historia, pues los únicos beneficiarios fueron los integrantes de esa clase reinante que habían fraguado y ejecutado esa política exterior. Sí, esa clase reinante que incluso también se va a ver en algún sentido modificada para el siguiente sexenio y sobre todo en los futuros, pero también la clase dominante, ya que observamos cómo el término de ese proyecto desarrollista enfocado en el mercado interno también sufrirá una serie de cambios muy importantes y que llevarán a una modificación en ese ámbito de las élites de nuestro país, puesto que las clases dominantes a partir del siguiente sexenio y sobre todo los subsecuentes, pues ya no estarán basados en el mercado interno y en algunos sectores tradicionales de la industria y la producción nacional, sino que será ya una clase dominante cada vez más vinculada a los intereses transnacionales y una clase también reinante que tenga vínculos con ese pensamiento y esa ideología de corte neoliberal. Bien, entonces con esto concluimos esta presentación y como decíamos, concluimos también este periodo iniciado desde 1946 y concluido en 1981.
2022.